Cuando conversamos con el doctor Gonzalo sobre la temática que debía tener este congreso del cuarto, decidimos incluir este tema de gobierno corporativo, no obstante que no hace referencia específicamente a temas contables, pero sí hace referencia a temas de administración, a temas de información. Es una forma, un estilo de administrar empresas que incluye la información confiable, como vamos a irlo viendo. Pues lo primero es acudir a una definición de gobierno corporativo. Hay muchas definiciones. Decidí incluir en la presentación dos definiciones, una que está en el diccionario de la Real Academia Española y la otra que está en un folleto que circula en la Bolsa de Valores sobre este tema de gobierno corporativo. El concepto de buen gobierno corporativo y de normas confiables de información financiera empezó a tener relevancia y atención a nivel mundial cuando se presentaron las crisis económicas a finales de los años 90, a comienzos de esta década, porque se descubrió que las crisis financieras que presentaron las empresas tienen una estrecha relación con la estructura interna de gobierno, de manejo y por supuesto de la forma como esas empresas estaban entregando información financiera a los particulares y al mercado en general. Después de analizar los motivos que dieron origen a esas crisis financieras conocidas por todos, se encontró esa estrecha relación de tal manera que se gestó un movimiento a nivel internacional para estructurar en forma apropiada y sobre todo en forma confiable el gobierno corporativo de las empresas y la adecuada información de sus operaciones. De tal manera que el gobierno corporativo y las normas de información financiera están estrechamente relacionadas. Detengámonos entonces en el concepto del gobierno corporativo y al final volvemos para concluir la convergencia entre este concepto de gobierno corporativo y las normas de información financiera. Contiene el diccionario de la Real Academia una definición muy sencilla pero muy interesante. Es una definición redactada por expertos en la definición de las palabras, pero observen el contenido de lo que debemos de esperar al aplicar, al comulgar con estos conceptos. Gobernanza, arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. El concepto abarca todos los actores relacionados con el desarrollo del objeto social de una compañía, y lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Una definición más técnica, más aproximada, la encontramos en un folleto que distribuye la Bolsa de Valores de Colombia. Gobierno corporativo es un conjunto de prácticas, procesos y sistemas para dirigir y controlar una empresa. Regula las relaciones a nivel de accionistas, junta directiva y alta gerencia. También regula las relaciones de la empresa con los grupos de interés y fortalece la disposición ética de la compañía. Esa palabra es clave. Entonces, lo primero que indican las definiciones es que el ámbito de acción del gobierno corporativo se da en dos lugares, en dos escenarios: el interno
en la empresa y el externo con respecto a los grupos de interés. El interno, el gobierno corporativo a nivel de los accionistas. Claro, los accionistas son los que aportan su capital para el desarrollo de esa aventura, de esa empresa social, y el gobierno corporativo entra entonces a regular las expectativas, los vehículos de participación y la comunicación entre la empresa y los socios. Normalmente la estructura de capital más grande, el vehículo societario más grande que tenemos en nuestra legislación es la sociedad anónima, y ahora la SAC, me atrevería a decir. Y eso hace que en las reglas de juego el accionista sea parte de la administración y solo tenga oportunidad para revisar en detalle lo que ha hecho la administración durante un año en los 15 días previos a la asamblea ordinaria, a la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas, de tal manera que en el resto del año se encuentra un poco impedido de conocer, de confirmar que la estructura de manejo de la sociedad goza de una buena estructura de reglas de juego denominadas gobierno corporativo, que haya una transparencia en la información que la administración le entrega a los accionistas, que los derechos de propiedad de ese accionista están debidamente protegidos, que se respetan las reglas de juego, en especial las legales, que los accionistas minoritarios no están siendo atropellados, sino que están siendo tenidos en cuenta como el más importante de los accionistas, que sus derechos económicos y políticos que emanan, que derivan de la acción o de la cuota social que representa su participación en el capital, puede ejercerlos a cabalidad. En general, todos los mecanismos para crear confianza en los inversionistas de la empresa, así se podría resumir. El accionista requiere crearle confianza para que continúe invirtiendo. Por otro lado, a nivel interno, hay que detenerse a revisar las reglas de juego de manejo con que funciona la junta directiva y la alta gerencia de la compañía. La junta directiva, en aquellas estructuras societarias donde se establece como órgano de administración, le corresponde representar a los accionistas o a los socios, porque si bien es cierto, cada renglón de esa junta directiva refleja las cuotas de poder de los accionistas, el miembro de junta directiva forma parte de un conjunto, de un cuerpo colegiado que cuando se sienta a desarrollar su función de miembro de junta directiva deja de representar los intereses únicos particulares de los accionistas que lo llevaron allí a esa junta directiva, que lo eligieron, y debe sentarse a pensar y a tomar decisiones por toda una empresa, porque al ser cuerpo colegiado está representando los intereses de absolutamente todos los accionistas o todos los socios que conforman pues la estructura de capital. Entonces debe haber una relación armónica, debe haber unas reglas de juego equilibradas, debe haber también una metodología de relacionamiento entre el miembro de junta directiva y el representante legal y en general los ejecutivos, la alta gerencia, para que esa relación sea armónica, para que sea fluida y para que en conjunto los dos órganos denominados por nuestro Código de Comercio como administradores actúen en procura del desarrollo de los planes trazados y se tomen las mejores decisiones. Explicándolo desde el punto de vista negativo, si no hay reglas de juego claras, armónicas, justas, es donde empiezan los problemas, y esos problemas fueron los que se evidenciaron en los eventos de crisis que comentamos.
Las buenas prácticas de gobierno corporativo incluyen como parte de ellas, como estructura fundamental, la disposición ética de toda compañía. Y el concepto de ética aquí es una palabra que tiene una connotación muy amplia porque se ha de repetir, se ha de tener en cuenta en todo el funcionamiento y en toda la estructura del gobierno corporativo, tanto al interior de la empresa como con respecto al relacionamiento con los grupos de interés. Forman parte de esa disposición ética palabras como transparencia, eficiencia, rendición de cuentas. Por eso vale la pena repasar con detenimiento algunas definiciones o conceptos que hay que tener en cuenta en este tipo de palabras que están incluidas en la definición. Eficiencia. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de generar el mayor valor posible con los mínimos recursos posibles. Esa es una definición que contemplan los cánones de gobierno corporativo con respecto al concepto de eficiencia. La equidad hace referencia al tratamiento igualitario de todos los miembros que pertenecen al mismo grupo. Entonces allí vale la pena tener en cuenta los subgrupos que hacen parte del funcionamiento de cualquier ente societario, de cualquier empresa. Ya hicimos referencia a los accionistas, a los miembros de la junta directiva, pero hay otra serie de componentes de grupos de interés. Los mismos empleados, los mismos trabajadores forman parte de un grupo de interés. Los proveedores, los clientes, las entidades gubernamentales y en general las comunidades donde la empresa desarrolla sus actividades. Esas comunidades que están siendo afectadas o beneficiadas por el desarrollo de ese objeto social forman parte de los grupos de interés que han de tenerse en cuenta para efectos de estructurar unas buenas reglas de gobierno corporativo. ¿Por qué el gobierno corporativo es importante para una empresa? Es una pregunta que se hace uno cuando empieza a estudiar estos temas. La conclusión es que cuando una empresa goza de prestigio, de que tiene estructuradas unas buenas prácticas de gobierno corporativo, que ha incluido un alto estándar de gobierno corporativo en el desarrollo de sus actividades, esa empresa es percibida como una empresa confiable, como una empresa sólida, como una empresa atractiva para todos los actores, para todos los grupos de interés. Es así como los productos de esa empresa, bienes o servicios, van a ser más aceptados en el mercado en general donde pretendan llegar. Los accionistas actuales y potenciales van a querer invertir su patrimonio o parte de su patrimonio en una empresa que goce de buen prestigio en cuanto a buenas prácticas de gobierno corporativo. Las entidades financieras solicitan menos garantías, menos requisitos, porque una empresa bien manejada, con buena estructura de gobierno corporativo, genera confianza. Los potenciales socios para desarrollar actividades, proyectos nuevos, alianzas estratégicas, los profesionales calificados que estén en el mercado. ¿Quién de nosotros como profesional calificado quisiéramos trabajar en determinadas empresas? O si somos empresarios, quisiéramos tener actividades de negocio con ciertas empresas que gozan de ese prestigio. En fin, las empresas con un buen gobierno corporativo definitivamente se vuelven más sólidas y más competitivas. Es un goodwill, es un buen nombre que se adquiere. Ahora, ¿por qué el gobierno corporativo es importante para un país? En principio, el gobierno corporativo
es adoptado por cada empresa en particular, y cada empresa en particular en nuestra economía de capitales pues le interesa su bienestar, el bienestar de los grupos de interés con los que se relaciona. La definición del Código de Comercio de sociedad, de empresa, es eso: es juntar capitales, juntar capacidades para producir unas utilidades y repartirse esas utilidades, porque de no ser así estaríamos en la definición de entidad sin ánimo de lucro. Pero ¿por qué el gobierno corporativo trasciende a la sociedad en particular y le interesa a un país en general? Porque cuando las empresas de un determinado país adoptan esa metodología, esa forma de hacer negocios, crean un ambiente de estilo de economía, de forma de hacer negocios, crea confianza, de tal manera que inversionistas extranjeros se ven atraídos por esa palabra, confianza. Por ejemplo, un país que respete las normas de propiedad, un país cuyo gobierno no esté en el proceso de expropiar o nacionalizar inversiones de capital extranjero, y que sumado a eso, a esas normas establecidas por el gobierno local, las empresas hayan estructurado o hayan adoptado buenas prácticas del gobierno corporativo, todo eso sumado crea un ambiente adecuado para que los inversionistas extranjeros estén interesados en hacer negocios. Objetivos de las buenas prácticas del gobierno corporativo. Allí he resumido, pues, hay literatura dispersa sobre el asunto, resumí lo que consideré que en un curso apretado de 60 minutos vale la pena informarles a ustedes. Primer objetivo: acceso al financiamiento. El buen gobierno corporativo, las buenas prácticas aceptadas, incrementan el acceso de las empresas, facilitan el acceso de las empresas a las entidades financieras para efectos de lograr crecimiento, desarrollo y sobre todo socialmente tener la oportunidad de generar empleos. Otro objetivo que se busca con este intangible que es adoptar un buen gobierno corporativo es crearle valor a la empresa, valorizar la empresa. ¿Y dónde se ve reflejado? En el apetito, en la disponibilidad de el título, la unidad de moneda que represente el capital de una empresa, llámese acción, llámese cuota o llámese un bono, para efectos de obtener recursos y lograr la financiación de un proyecto. Al adoptar ese marco de gobierno corporativo, un objetivo, por supuesto, es que ese intangible redunde en la valoración de la empresa, en mayor valor de la empresa. Otro objetivo es un mejor desempeño operacional. Como les he dicho, las buenas prácticas de gobierno corporativo tienen dos ámbitos, el interno y el externo. El ámbito interno busca que haya un manejo, un proceso, unas prácticas internas más fluidas, de más confianza, a nivel de junta directiva, a nivel de alta gerencia, y por supuesto se irrigue hacia toda la organización, de tal manera que haya una administración más eficiente, una mejor asignación de activos, mejores políticas laborales, aumentos de productividad y ventas, y en consecuencia un incremento en las utilidades. Y otro objetivo son las mejores relaciones con otras partes interesadas. Claro, la empresa en el desarrollo de su objeto social
debe de relacionarse con entidades financieras, con los mismos empleados, con los gobiernos locales y nacionales, los proveedores, los clientes y la comunidad en general, donde tiene su área de influencia. Entonces, una buena estructura de gobierno corporativo hace más articulado, más flexible, más fluida esa comunicación y ese relacionamiento. Hacen en general más armónicas las relaciones. Internamente, la estructura de gobierno corporativo se puede resumir en 3 pilares. En una empresa especialmente grande, compleja, al estructurar las buenas prácticas de gobierno corporativo se debe tener en cuenta la distribución de poder dentro de la empresa. Y poder en el entendido de quién toma decisiones, cuál es el nivel, cuál es el alcance de la toma de decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Por supuesto, el control interno. Muy buenos días, qué gusto volverlos a ver. Cuando conversamos con el doctor Gonzalo sobre la temática que debía tener este congreso, el cuarto, decidimos incluir este tema de gobierno corporativo, no obstante que no hace referencia específicamente a temas contables, pero sí hace referencia a temas de administración, a temas de información. Es una forma, un estilo de administrar empresas que incluye la información confiable, como vamos a irlo viendo. Pues lo primero es acudir a una definición de gobierno corporativo. Hay muchas definiciones. Decidí incluir en la presentación 2 definiciones, una que está en el diccionario de la Real Academia Española y la otra que está en un folleto que circula en la Bolsa de Valores sobre este tema de gobierno corporativo. El concepto de buen gobierno corporativo y de normas confiables de información financiera empezó a tener relevancia y atención a nivel mundial cuando se presentaron las crisis económicas a finales de los años 90, a comienzos de esta década, porque se descubrió que las crisis financieras que presentaron las empresas tienen una estrecha relación con la estructura interna de gobierno, de manejo y por supuesto de la forma como esas empresas estaban entregando información financiera a los particulares y al mercado en general. Después de analizar los motivos que dieron origen a esas crisis financieras conocidas por todos, se encontró esa estrecha relación de tal manera que se gestó un movimiento a nivel internacional para estructurar en forma apropiada y sobre todo en forma confiable el gobierno corporativo de las empresas y la adecuada información de sus operaciones. De tal manera que el gobierno corporativo y las normas de información financiera están estrechamente relacionadas. Detengámonos entonces en el concepto de gobierno corporativo y al final volvemos para concluir la convergencia entre este concepto de gobierno corporativo y las normas de información financiera. Contiene el diccionario de la Real Academia una definición muy sencilla pero muy interesante. Es una definición redactada por expertos en la definición de las palabras, pero observen el contenido de lo que debemos de esperar al aplicar, al comulgar con estos conceptos. Gobernanza, arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero.
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. El concepto abarca todos los actores relacionados con el desarrollo del objeto social de una compañía, y lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Una definición más técnica, más aproximada, la encontramos en un folleto que distribuye la Bolsa de Valores de Colombia. Gobierno corporativo es un conjunto de prácticas, procesos y sistemas para dirigir y controlar una empresa. El conjunto de normas que han de estructurarse para efectos de saber quién es el que controla y cómo se reporta. Y el tercer pilar es el alineamiento de incentivos. ¿Cómo se compensa a todo nivel? Los accionistas esperan un buen dividendo, los miembros de la junta directiva esperan también un plan de compensaciones interesantes después de la ley 222 del año 95. El cargo de miembro de junta directiva dejó de ser un cargo honorífico y pasó a ser un cargo de responsabilidad. El miembro de junta directiva es un administrador y por lo tanto es responsable con las decisiones que toma. De ahí que debe ser remunerado, debe tener una estructura, un esquema de remuneración acorde pues con las responsabilidades que está tomando. Y por supuesto los ejecutivos y los empleados en general buscan una remuneración acorde o como consecuencia de su trabajo desarrollado. Entonces, en resumen, la estructura del gobierno corporativo tiene esos tres pilares. ¿Cuáles son las fuentes de las que emana el concepto de gobierno corporativo? Básicamente se han identificado por los tratadistas dos grandes fuentes. La fuente, digamos, reguladora, el mismo Estado, cada estructura de gobierno en cada país, con el afán de crear mejores condiciones para la inversión en sus países, entonces publica, adopta una serie de disposiciones más o menos obligatorias que dan a entender un marco regulatorio. En Colombia cada una de las superintendencias es la encargada pues de estructurar ese marco regulatorio, dependiendo del ámbito de las actividades en las que cada uno de nosotros nos ubicamos. Empezamos a conocer en particular las disposiciones de cada superintendencia y ahí es donde uno entiende que ese conjunto de normas, de reglas, es una fuente para estructurar ese gobierno corporativo. Y otra, tal vez la más importante, de acuerdo con los estudiosos en el tema, es la fuente particular, interna, la voluntaria. Cuando cada empresa decide adoptar voluntariamente unas buenas prácticas de gobierno corporativo, generan todos los beneficios que hemos venido hablando. De tal manera que al ser voluntaria se convierte en la más importante, porque debe de ser un convencimiento, debe ser una forma de comulgar con esas buenas prácticas para generar los beneficios. Repasemos en particular los beneficios del gobierno corporativo en los diferentes segmentos o grupos de interés. Beneficios para los accionistas de la empresa. ¿Por qué? Porque protege a los accionistas en un ejercicio ordenado de sus derechos. Cuando el accionista mayoritario o minoritario conoce de esa estructura de gobierno interno, está tranquilo de que sus derechos, y en especial los derechos de propiedad, los derechos económicos y políticos que emanan de su cuota de capital, están siendo respetados y que en cada momento, en cada escenario apropiado, él va a tener la oportunidad de ejercerlos. Sumado la estructura de gobierno corporativo con las normas de información financiera, se garantiza que la
información que va a obtener ese accionista o en general un inversionista potencial es la apropiada, es un lenguaje universal, es un lenguaje común, donde va a encontrar la información que él requiere para tomar decisiones. Se generan, en la estructura de buen gobierno corporativo, se generan mecanismos para resolver posibles conflictos que se puedan crear a todo nivel. Es inevitable que en determinado momento se pueda presentar un conflicto entre los accionistas, por ejemplo, y la junta directiva, los accionistas y la administración, entre los mismos accionistas, entre la junta directiva y la administración, en fin. Cualquiera sea pues la vía entre estos estamentos. Lo importante del buen gobierno corporativo es que se adopten a tiempo y se estructuren unas buenas formas de dirimir esos conflictos. Ya no es necesario acudir a la justicia ordinaria y adelantar largos y pesados procesos para dirimir ese tipo de posibles conflictos que se presentan al interior de una sociedad. Existen mecanismos modernos como los amigables componedores, como los tribunales de arbitramiento, que son posibilidades de dirimir conflictos mucho más rápidamente por profesionales especializados. Entonces se trata de que las buenas prácticas de gobierno corporativo al interior de la empresa, en sus estatutos o en los códigos de buen gobierno, estructuren, publiquen, respeten y pongan en práctica esas oportunidades de dirimir conflictos. Beneficios de gobierno corporativo para potenciales inversionistas. En general ya nos hemos referido a ello. El potencial inversionista espera que una buena práctica sumada a la adopción de normas de información financiera claras, veraces, como un lenguaje universal, le permitan entonces conocer las oportunidades que tiene para invertir su patrimonio. Para los acreedores, bueno, el acreedor en cierta forma es un actor que financia y que necesita de la sociedad pues para desarrollar también su objeto social. Pero cuando el acreedor vende a crédito, por ejemplo, le interesa mucho estar vigilando su crédito. Si hay buenas prácticas de gobierno corporativo adoptadas con respecto al respeto que se debe de tener en cuanto a la clase de garantía que se acuerda, en cuanto a las normas contractuales en particular, cuando se solicita, por ejemplo, una garantía tipo seguro de estabilidad, de cumplimiento, cuando una licitación o cuando la oferta para contratar una obra de infraestructura se respetan las reglas de juego y no se acude pues a intereses particulares o a manejos particulares, eso da prestigio, eso da buen nombre. Ese es el intangible al que me refiero que genera el gobierno corporativo, las buenas prácticas del gobierno corporativo. De tal manera que un proveedor se ha de sentir más tranquilo celebrando operaciones con esta sociedad con una que no tenga estructurado estas buenas prácticas. Para los empleados, clientes y proveedores en general, son grupos de interés que se relacionan con el desarrollo de la empresa. Por medio del gobierno corporativo se define una estrategia de administración transparente y eficiente que promueve la articulación de las responsabilidades de la compañía frente a cada grupo de interés. Y para el caso de los entes regulatorios del Estado, pues una buena práctica de gobierno corporativo es buscar alternativas legales para darle cumplimiento cuando sea el caso, sin apartarse pues del riguroso cumplimiento de requisitos. Es una herramienta que promueve la transparencia y el adecuado cumplimiento en el marco legal vigente.
Permite identificar tendencias autorregulatorias indispensables para la sostenibilidad del sistema empresarial y por tanto deben convertirse como obligatorias. El concepto económico acostumbra a medirse en sus efectos, en sus logros, en sus consecuencias por décadas. Por eso en el estudio del gobierno corporativo, las 2 últimas décadas han sido claves. Mientras en los 90 se vio el gobierno corporativo como un instrumento para entender los detonantes de las crisis del sistema financiero, comienzos del siglo XXI empezó con los escándalos corporativos de Enron, de Parmalat, etcétera, todos conocidos por ustedes. Y no estamos lejos. Hoy, en el año 2011, a diario vemos en los medios de comunicación que estamos abocados a una posible crisis económica internacional producto de la desacertada comprensión y administración de riesgos a nivel institucional, regulatorio y corporativo. Ese escenario de crisis es la mejor oportunidad para estructurar buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, los empresarios que se agrupan, que buscan protegerse, que buscan crear reglas de juego que sean confiables, han encontrado en organismos internacionales como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización a nivel internacional, que como parte de la tendencia se publicaron en 1999 los principios de gobierno corporativo como un referente internacional de la materia. Como las prácticas evolucionan a principios del año 2004 fueron revisadas y son una guía hoy para los países en un esfuerzo de mejorar su marco legal, regulatorio e institucional. Por supuesto, el documento es un documento muy amplio. He extractado algunas áreas que cubren esos principios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Eso está en las páginas de internet. Las áreas son un marco de gobierno corporativo eficaz, que es la parte, digamos, filosófica de principios, los derechos de los accionistas y las funciones claves de los socios. Alguien en una charla me decía, pero ¿por qué se le da tanta importancia al accionista más que a la comunidad en general? Bueno, pues la verdad es que el accionista es el que permite la estructuración de capital y la razón de ser del objeto social. Entonces, por eso el gobierno corporativo se ocupa en forma muy abundante con respecto a proteger esos derechos del inversionista. El trato equitativo de los accionistas es un concepto, un área que desarrolla esta organización, porque lo que antes preocupó como los derechos de los minoritarios frente a los mayoritarios, la posibilidad de que los derechos de propiedad de un inversionista minoritario sea atropellado, es lo que hace que en muchas ocasiones las sociedades no reciban, no se abran en cuanto al mercado público de valores o a la posibilidad de que otros inversionistas interesados inviertan. Cuando se estructura una buena práctica de gobierno corporativo que garantiza que los derechos del inversionista minoritario serán respetados en forma adecuada, es lo que hace pues atractivo para esa inversión. En general, el papel de los grupos de interés del gobierno corporativo es un área que desarrolla estos principios, porque la sociedad, la empresa se relaciona con otros grupos de interés de tal manera que hay que tener en cuenta ese relacionamiento. El tema que converge de gobierno corporativo con las normas internacionales de información financiera está tratado como un área por esta entidad en el concepto de revelación y transparencia de la información. En la medida en que la empresa en particular adopte esa regla de juego, ese lenguaje común universal que vamos a ver en el transcurso del día, genera confianza. Es una forma de generar confianza para todos los grupos de interés. Y la otra área de la que se ocupa
estos principios de la OSD son las responsabilidades de la Junta Directiva, porque sin lugar a dudas, en una estructura de capital fuerte, la Junta Directiva es un actor muy importante para efectos de la toma de decisiones. El otro organismo ya más local, ya más cerca a nuestro ámbito de acción, es la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que también ha trazado unos lineamientos, ha publicado unos lineamientos para estructurar un código andino de gobierno corporativo. En el año 2005 desarrolló los lineamientos para un código andino de gobierno corporativo con el objeto de poner a consideración de las empresas de la región, operadores de los mercados de capital y responsables de políticas públicas, un conjunto de normas básicas que constituyen las bases para un buen gobierno corporativo. Eso es una realidad. La Corporación Andina de Fomento propende por el establecimiento y la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, y ojalá en forma voluntaria y no obligatoria. Como les dije al comienzo, me aparté un poco de la estrecha relación, casi concubina diría yo, por no hablar de matrimonio, entre el gobierno corporativo y las normas internacionales de información financiera. Hay una estrecha relación. No podemos pensar en una buena práctica de gobierno corporativo de espaldas a unas normas como lenguaje universal aceptado por todo el mundo. Las normas internacionales de información financiera se están convirtiendo en el lenguaje contable universal para asegurar que en todos los países se hable el mismo idioma financiero, homogeneizando los marcos de información y facilitando la interacción de los mercados, dando un paso más hacia la globalización de la economía. A su turno, es cada vez más común a nivel internacional la adopción de las diferentes empresas de buenas prácticas de gobierno corporativo que permiten sólidas estructuras internas y la generación de confianza para todos los grupos de interés. Fíjense que cuando uno intenta definir cuando uno intenta definir los dos conceptos por separado, en la definición concurren elementos comunes. Es así como convergen entonces en nuestro país, en nuestra querida Colombia, en esta época, las normas internacionales de información financiera y las de gobierno corporativo, las cuales, una vez combinadas, generan empresas más eficientes, más competitivas y con mejor reputación. He querido dejar a salvo en la bibliografía los derechos de autor de aquellas publicaciones de las cuales extracté ideas. La cartilla de gobierno corporativo del Convenio Colombia Capital, que anuncia unos derechos patrimoniales de autor exclusivos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Bolsa de Valores de Colombia, fue publicada en el año 2009. La cartilla Gobierno Corporativo, lo que todo empresario debe saber, del Centro de Estudios de Mercados de Capitales y Financieros con derechos reservados por la Corporación Andina de Fomento, y documento conceptual de gobierno corporativo de la Superintendencia Financiera de Colombia, publicado en el año 2010. Estas referencias son meramente para efectos didácticos, o mejor, para hacerme entender en este congreso, y no busca fines de lucro. Finalmente, quiero hacerles una confesión. Yo no soy un experto en el tema, soy un estudioso del tema, soy un aprendiz. En mis lecturas encontré al doctor James Austin, que es profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Él sí es un experto en el tema, pero en mis profundas reflexiones decidí concluir que si para ser experto en este tema debo dejarme crecer la barba como él, y sobre todo usar esa clase de corbatas, prefiero seguir siendo un estudioso y no un experto. Muchas gracias.